Liliana, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué tema, no? Con esta polarización que dicen que puede llegar a haber para estas alternativas diferentes. En realidad hay una trampa, ¿no?, en esta supuesta polarización, porque hay un tema del que no se habla, o se habla poco, que tiene que ver con qué actitud van a tener las principales fórmulas frente a una crisis brutal que tiene el país. Los índices que acabamos de ver en la última semana, 50% de trabajadores en negro, 51% de pibes que no acceden a un alimento nutricional, familias enteras sin trabajo, un salario que no llega a cubrir los 30.000 pesos de la canasta básica, despidos, suspensiones acá en Córdoba y en todo el país. Y frente a esto nadie plantea cómo hacer con un Fondo Monetario Internacional que también ya se reunió con Labaña y con Alberto Fernández, y que es el problema mayor que tenemos en la Argentina, que tiene que ver con una deuda eterna y externa impagable. Sí, en realidad hoy el plan económico de la Argentina lo maneja el Fondo Monetario, ¿no? Ninguna duda, este año estamos sufriendo un presupuesto 2019 que fue ordenado directamente por el Fondo Monetario Internacional, y el pacto fiscal que tenemos en Córdoba es la letra chica de ese acuerdo mafioso que hizo Macri con el Fondo Monetario, con un préstamo que no entró en el bolsillo o al bolsillo de los trabajadores y los sectores populares. Fue parte de la bicicleta financiera. Sí, digamos que no entró al sistema productivo del país. Bajo ningún como punto para de que vista. ese engranaje después genere Claro. que los trabajadores, Claro. digo, no es para que la plata se la dé directa, sino decir, bueno, a ver, este dinero es para el engranaje productivo, para que todo empiece a moverse y eso genere, en vez de un círculo vicioso, un círculo virtuoso. Claro, vos planteás esto del desarrollo productivo. Cada 2 máquinas, una hoy está con candado. Sí. Entonces, no hay ninguna manera de poder prometer un desarrollo de nuestro país si no rompemos ese pacto con el Fondo Monetario, derivamos los recursos económicos que hay que pagar en concepto de una deuda hoy no solamente ilegítima, ilegal, sino también imposible de pagar. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios economistas y el Fondo Monetario Internacional, ya que justamente ha venido para escuchar qué van a hacer los economistas de Labaña y los economistas de Alberto Fernández. Kicillof fue claro, Alberto Fernández también, diciendo renegociar. Y yo te pregunto, ¿qué significa renegociar una deuda? Significa estirar la agonía y plantear que hay que pagar más intereses y más cuotas, y ese dinero no va a ir a salud, no va a ir a educación, no va a ir a salario, no va a ir a sacarle el candado a esta máquina que hoy está parada en la industria. Sí, ¿sabes lo que pasa, Liliana? Las deudas hay que pagarlas. Las deudas que contraemos, y en realidad... sí, pero esta no es una deuda que haya contraído el pueblo argentino, Vivi. Está bien, pero digo, fue el Estado argentino, no fue Mauricio Macri. En primer lugar, porque ya probamos en la Argentina lo que es que aplaudan un default y que digan que no van a pagar la deuda. Mira, justamente te iba a dar el ejemplo. Durante 200 años, 250 países, que te voy a mencionar solo 3, dejaron de pagar sus deudas para poder desarrollar el país. Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. Sí, y después pudieron hacer el engranaje. No, es que después esos gobiernos utilizaron ese crecimiento para favorecer a los grandes grupos empresarios. No se puede hoy, con la globalización que existe y demás, desconocerla la deuda. Sí, lo que se puede hacer ante una situación de crisis como la que estamos viviendo, que para mis parámetros, a pesar de que los porcentajes no sean exactamente iguales, nos venimos acercando estrepitosamente al 2001.
ninguna duda. ¿Y cómo salimos del 2001? Bueno, por eso digo, lo que con se 2 puede hacer millones de subsidios que pudo dar el gobierno. Por eso digo, lo que se puede hacer es no desconocerla la deuda, sino congelarla, negociarla y decir, bueno, tenemos 2, 3, 4, 5 años para poner el engranaje en movimiento y entonces después sentarnos a hablar. Me parece que eso el tema es una de las alternativas. Con moratoria o con la suspensión, o llamémosle de alguna manera, decirle que párate ahí, fondo, no te vamos a pagar este año, Claro. vamos a invertir los 57.000 millones de dólares que hay que pagar, que ni siquiera viene con el Producto Bruto de nuestro país, vamos a poder pagar. A ver, los mismos economistas del mejor equipo de los últimos 50 años dicen que no se de la puede. burguesía, de los grandes empresarios. Sí, porque todos el dicen que no se problema puede. es que si no le ponemos la mano en el bolsillo de los grandes grupos empresarios, de los bancos, que con la bicicleta financiera han derivado los recursos económicos de este país al exterior, nacionalizando la banca y el comercio exterior, prohibiendo despidos y suspensiones, haciendo una reforma tributaria para que pague más el que más tiene y no la reforma tributaria que tiene en la cabeza Lagarde, que ahora vienen por 3 reformas importantes, porque puede que haya una negociación, ya lo dijeron. El tema es que vienen para que firmemos... Claro, te negocio a cambio de esto. La reforma previsional, la reforma laboral y la reforma impositiva. Y no hay manera que alguien me pueda explicar cómo va a ser. En la propuesta de Fernández plantean bajar los tarifazos al 50%. ¿Cómo lo vas a hacer? Tuvimos un 5.000% en algunos casos de aumento de tarifa. ¿Qué dice el Frente de Izquierda Unida? No hay forma de bajar las tarifas y anular los tremendos tarifazos si no reestatizamos las empresas y las ponemos bajo control de los trabajadores y los usuarios. Mira lo que pasó con el apagón. 50 millones de personas sin luz, un hecho histórico inédito. ¿Y dónde pusieron las inversiones las empresas? Transener, Edenor, Edesur, en ningún lado. Nunca pusieron un mango en la posibilidad de tener lo que se llama la prevención y la planificación frente a una utilización mayor de la energía, porque hay mayor demanda, hay nuevas tecnologías que se suman y esto no ha sido... y eso que el aparato productivo está funcionando al 30, 40, ¿no? Exactamente. Entonces, de estos temas que hoy por suerte podemos hablar en tu programa, no se habla porque justamente hay un guiño al Fondo Monetario Internacional que algunos dicen que ahora es humanitario. No, mentira. No, es una cuestión geopolítica esa. Lagarde se está jugando su campaña. Trump tiene determinados intereses, claro. Por eso también negocia en favor de Argentina. Claro. A Lagarde no le conviene que Argentina entre en default, de hecho ya estamos en default técnicamente, ¿no? Pero bueno, lo estamos manejando para que no se sepa. Sí. ¿Por qué? Y porque ella también geopolíticamente se está jugando su propia carrera presidencial para Francia. Entonces, el Fondo Monetario Internacional está como muy mal visto y que a Argentina no resulte el plan que el fondo terminó aprobando sería muy malo. Entonces, no es que seamos tan buenos los argentinos ni que tengamos tan buenos amigos. Digo, no, Trump está haciendo la campaña Macri, pero además admitió hacer un adelanto de los fondos del año 2020 para ponerle un poco de paños fríos ahora en la realidad. Pero vos fíjate qué ha pasado. Está el dólar ahí, tranquilo, podemos decir. Sí, la palabra, pero, me gusta la palabra tranquilo. Pero cuando la fiera se despierte, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué pasó estos días en los surtidores? Aumentó la nafta, aumenta el pan, aumentan las harinas, aumentan los productos básicos. Entonces, acá en esta economía que está dolarizada, está hoy
poniéndole un paño frío, pero se les está escapando por el otro. Porque sí. cualquier laburante que usa el furgoncito para trasladar mercadería, hoy tiene que aumentar. Sí, además ese convengamos que mucho no le importa si el dólar está 44, 46, 42, porque él le carga nafta con pesos y la nafta le sigue aumentando. Así es. La nafta, el gasoil, lo que sea. Bueno, Digo, el supermercado va con pesos y sigue aumentando. Ese es el punto fundamental que plantea el Frente de Izquierda Unida, y te cuento Frente de Izquierda Unida porque el tema de unidad. Porque es el Frente de Izquierda más el MST, y hoy podemos decir que en Argentina el 95% de la izquierda ha podido nuclearse alrededor de una declaración política muy importante, de un programa. A los otros los une el espanto, y por otro lado la explosión del peronismo, del radicalismo. Hoy en 3 fórmulas hay 5 peronistas, Sí. salvo uno que es Macri. Hoy Entonces, como dijo una actora, Albino Arecio, ¿cómo van a ser los gorilas? Porque hay peronismo, bueno, en toda la, claro, en toda la ha puesto huevos fórmula. en todas las canastas. Bueno, el Frente de Izquierda ha unificado en una muy buena propuesta con Nicolás del Caño, con Romina del Pla, que es la fórmula nacional. Y en 22 provincias hemos podido presentar el Frente de Izquierda en el marco de este intento de mostrar que no hay chance para una tercera vía, que era la tercera vía de La Baña, de Urtubey, de Massa, Schiaretti y Pichetto, y hoy ha terminó explotado, pulverizada. Y uno se fue con Macri, el otro se fue con Fernández, el otro se fue con La Baña, y el otro quedó en el abstencionismo, que no es abstencionismo, sino que también esto demuestra lo que dijimos en la campaña, Viviana, que hay un aval político y un pacto de gobernabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba con el gobierno de Macri. Ninguna duda, le avalaron 150 leyes al gobierno de Macri en minoría, tanto en diputados como en senadores. 11 de diciembre, asumís como diputada nacional. ¿Cuál sería el primer proyecto que te gustaría presentar? Sabemos que no es así, que no es tan simple, pero bueno, digamos que la tarea legislativa la tenés, la manejás. No, sí, tengo claro. ¿Cuál sería el primero? Tenemos claro, en primer lugar, no votar ningún presupuesto de ajuste como el que han votado los representantes de Córdoba en el Congreso Nacional. Vos, por ejemplo, una reforma a la ley previsional, como esos diputados que dicen defender Córdoba, que votaron, no la votarías. Ninguna duda, mienten, digo, son mentirosos, ninguna duda. Martín Yarlora, planteando que iba a defender los jubilados, lo primero que hizo fue someter a los jubilados de Córdoba a la 10.333 y a nivel nacional levantó la mano para la reforma previsional. Nosotros plantearíamos un proyecto que ya lo tenemos hecho, que es el de prohibir despidos y suspensiones, y todas aquellas grandes empresas que buscan que a la crisis la paguen los trabajadores con despidos, con suspensiones y con un ajuste en el salario, las tiene que tomar el Estado, como se hizo con el caso de Sanón, por ejemplo, en Neuquén, y empezar a poner en marcha un plan de obra pública para que genere trabajo genuino. Keynesianismo. Y cuando digo un plan de obra pública, digo, no es la casita aislada, sino con toda la infraestructura, donde no solamente va el albañil, va el que pone el mosaico, el que pone el cerámico, sino también que es la verdadera forma el motor de entender la obra pública, y que tiene que ser estatal. Eso, además es un keynesianismo absolutamente necesario en momentos de crisis tan grande, porque es un Estado que derrama y que deja. Deja en el sentido que deja la obra pública, no es un Estado que a través del subsidio.
No, a través de que se hacen las rutas, Claro. la Los urbanización, hospitales, los las hospitales, las escuelas, escuelas, claro, las viviendas, los gasoductos, los acueductos, digo, y es gente que trabaja y es un Estado que derrama en los sueldos y en la obra. Sí, y que mejora la calidad de vida. El otro punto que voy a levantar es apoyar a mi compañera Mónica Slotauer, que es diputada nacional que acaba de asumir, donde plantea un proyecto de ley que prohíbe justamente pagar la deuda externa con el hambre del pueblo, porque la deuda es con el pueblo, la deuda es con la salud, con la educación, con el trabajo, con el salario y no con el Fondo Monetario. Y también, obviamente, vamos a seguir acompañando la lucha de este gran movimiento feminista, que no solamente es en Argentina, sino en el mundo, planteando no solamente el aborto legal, seguro y gratuito, que está en nuestro programa, sino también plata de manera inmediata y urgente para erradicar la violencia hacia las mujeres, y para eso hay que poner plata en la 26.485, porque no hay forma de terminar con las violencias y los femicidios si no empezamos a poner recursos económicos a esta ley para terminar. No digo que sea fácil de terminar con la violencia, pero empezar además, claro, eso le iba a decir. Resolver los problemas de prevención que hoy no están Nadie dice contemplados. que poniendo la plata ya se comienza. Digo, Así el es. tema es que alguien tiene que empezar a ponerle la plata para que esto... Así es. Digo, porque si no, con la historia de que, bueno, por más que pongamos plata, esto no se termina ahora. No, pero si no empezamos, no se va a terminar nunca. Tenemos la seguridad de que no lo vamos a terminar nunca. 11 pesos es el presupuesto de este gobierno por mujer y por año. Por eso les digo siempre, lean, porque para ejercer el derecho, el deber, la obligación del voto y hacerlo a conciencia, tenemos que leer. Es muy lamentable que al finalizar el programa me tenga que quedar con esa frase y con ese número. 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género. Pensemos a quién le ponemos el voto para diputado, pensemos a quién le ponemos el voto para presidente. Leamos. Liliana, muchas gracias y vuelvo a decirlo. Es lamentable la cifra que me acabas de tirar, me dejó como sin palabras. Es muy dura. Es como el dato de que durante este programa en que estuvimos conversando, por minuto 1 millón de pesos se gira a los buitres del Fondo Monetario. Por eso 11 pesos para erradicar la violencia machista y patriarcal con el cual este gobierno pretende erradicar la violencia hacia nosotras. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, mucha suerte en estas elecciones. Gracias.